La muerte manchada de naranja, el químico que envenenó Vietnam. La guerra de Vietnam, o como se le conoce también la guerra de resistencia contra los Estados Unidos, fue un conflicto bélico suscitado entre 1955 y 1975, en donde no es de sorprender que los protagonistas hayan sido Estados Unidos y la Unión Soviética. Se calcula que murieron en total entre 966,000 y 3 millones de vietnamitas, pero el número de víctimas no se acerca ni siquiera, y eso en parte a la química, ya que aún hoy, después de más de 40 años, siguen existiendo estragos. Así es, a pesar de la existencia de un tratado que prohíbe las armas químicas y microbiológicas en la guerra, aprobado en 1925, el cual aparentemente fue ignorado por Estados Unidos al utilizar químicos como armas. Hola, yo soy Lunasi y el día de hoy hablaremos del agente naranja y todas sus repercusiones que conocemos actualmente. Históricamente, el Reino Unido fue el primero en utilizar herbicidas entre 1948 y 1958 en Malasia. Sin embargo, su uso a gran escala no se produjo hasta la Guerra de Vietnam, en la denominada Operación Raj-Han. El objetivo de los herbicidas era, según el gobierno norteamericano, limpiar la maleza de la jungla y reducir así el riesgo de emboscadas por las fuerzas del Vietcong. De hecho, encontrar al enemigo en medio de la espesa maleza suponía un gran problema, hasta el punto de que el ejército norteamericano empleaba un detector de personal, también conocido como rastreador de personas, el cual era un dispositivo que detectaba altas concentraciones de amoníaco y monóxido de carbono, productos que podrían deberse a la actividad humana, concretamente a la orina y al fuego producido al cocinar alimentos, respectivamente. El 4 de diciembre de 1961, el presidente Kennedy autorizó al secretario de Defensa a probar la eficiencia militar de los herbicidas en las líneas de comunicación enemigas, y en agosto de 1962 aprobó su uso a gran escala. Entre 1962 y 1971, Estados Unidos utilizó unos 19 millones de litros de herbicidas en suelo vietnamita. Su uso fue especialmente intenso entre 1967 y 1969. El agente naranja era conocido así por las franjas del mismo color que tenían los barriles que lo contenían, y no propiamente porque el compuesto fuera de color naranja. Asimismo, en esta guerra se utilizaron una gama de herbicidas conocidos como herbicidas arcoíris, los cuales eran agente rosa, agente verde, agente violeta, agente azul y agente blanco. Aviones de los Estados Unidos descargaron sobre Vietnam 76 millones de litros del agente naranja, que acabó contaminando 30,000 pueblos y aldeas. Antes de la gran controversia que aquejó el agente naranja, ya había muchas pruebas científicas que vinculaban al agente naranja con graves efectos negativos para la salud y daños ecológicos. Sin embargo, el hecho de este suceso era porque el herbicida estaba contaminado con una dioxina, la tetraclorodibenzodioxina, que de aquí en adelante llamaremos TCDD, la cual propiamente era la que causaba estragos inexplicables en la salud en ese entonces. Pero, ¿qué demonios hacía esta molécula en un herbicida? Monsanto, una de las principales fabricadoras del herbicida, lo sintetizó por accidente, debido al sobrecalentamiento excesivo que utilizaron en la mezcla reactiva, haciendo una autocondensación y formando TCDD. Y hasta aquí posiblemente pienses que fue un accidente, pero ya se tenían antecedentes de este tipo de problemas, principalmente el conocido desastre de Seveso, en donde el incendio de una fábrica produjo la liberación al medio ambiente de TCDD. A este accidente se le conoce como el Hiroshima de Italia, y gracias a él se formó la directiva de Seveso, que establecía regulaciones a las industrias químicas potencialmente peligrosas. La TCDD ha sido descrita como la molécula más tóxica jamás sintetizada por el hombre, por el simple hecho de que 6 millonésimas de gramo de TCDD puede matar a una rata. Químicamente, el agente naranja es un compuesto conformado por ácido 2,4 diclorofenoxiacético y ácido 2,4,5 triclorofenoxiacético. Reemplazar halógenos de anillos aromáticos es una gran proeza, y la autocondensación de estos dos químicos producen la denominada TCDD. La hidrólisis para la creación de fenoles requiere altas temperaturas y presiones, y por lo tanto es un método sustentable solamente cuando se hace en grandes escalas. Es obvio que el agente naranja fue un producto ocasionado por la negligencia y prisa por falta de documentos, y la demanda de los Estados Unidos tan alta que las empresas tenían que cumplir grandes expectativas, causando la purificación inadecuada del producto. Si bien la TCDD no se encuentra normalmente en el herbicida, ha sido marcado para siempre y manchado de naranja. La investigación del agente naranja dio a conocer efectos teratogénicos y una elevada toxicidad. Esto llevó a que el Departamento de Defensa de Estados Unidos suspendiese su uso en abril de 1970, y a que en el 12 de febrero de 1972 el mando militar en Vietnam anunciase que no se usarían más herbicidas desde aeronaves, excepto para su empleo controlado en bases norteamericanas mediante helicópteros o por tropas de forma manual. Tras la prohibición de usar herbicidas en Vietnam, se desarrollaron distintos informes sobre los efectos
cancerígenos de un contaminante presente en el agente naranja, la dioxina. En 1979, veteranos de la guerra de Vietnam, agrupados en la organización Víctimas Internacionales del Agente Naranja, demandaron a las principales empresas productoras del agente naranja durante la guerra de Vietnam. Sin embargo, el juicio no tuvo lugar, ya que se llegó a un acuerdo por el cual las empresas pagarían $180 millones a los damnificados. En 1991 se aprobó en Estados Unidos la ley pública conocida como Ley del Agente Naranja, que establece que tanto veteranos de guerra de Vietnam que padezcan patologías asociadas a la exposición del agente naranja como sus familias percibirían compensaciones económicas. En 1994, el Instituto de Medicina de la NAS publicó su informe que la ley del agente naranja debe actualizarse cada 2 años durante un periodo de 10 años. La última actualización, de 2006, observó suficiente evidencia para asociar la exposición de los herbicidas utilizados en Vietnam con 4 tipos de cáncer: la leucemia linfocítica crónica, sarcoma de partes blandas, linfomas no Hodgkin y linfoma Hodgkin. Además, establece una asociación entre la exposición de la dioxina y el cloracné, entre muchas otras patologías como las ya muy conocidas deformaciones en los descendientes de las víctimas. En 1964, la Unión Soviética denunció que el uso que hizo Estados Unidos de herbicidas y agentes antidisturbios en Vietnam suponía una violación del Protocolo de Ginebra. La polémica surgió cuando Estados Unidos respondió que el Protocolo de Ginebra no se refería a sustancias no letales, que además eran habitualmente utilizadas en la agricultura y como agentes de represión de disturbios de territorio nacional. Curiosamente, en 1937 el general Prentice de Estados Unidos había clasificado a los agentes químicos en 2 grandes grupos, en función de su posible uso táctico: los agentes que causan bajas, neumotóxicos y vesicantes, y los agentes de hostigamiento, lacrimógenos y estornudatorios. Es decir, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos consideraba los agentes antidisturbios como armas químicas. Por otro lado, la controversia de que si los agentes antidisturbios eran o no armas químicas no era nueva, puesto que ya en 1930 el Reino Unido había indicado que a su parecer los agentes lacrimógenos estaban prohibidos por el Protocolo de Ginebra, mientras que Estados Unidos, a pesar de la clasificación del general Prentice, no lo veía así, al considerar que tenían un uso humanitario y además en tiempo de paz se utilizaban para controlar revueltas. Desde entonces, el Reino Unido cambió su postura y en febrero de 1970 la opinión británica pasó a coincidir con la norteamericana, apoyando que el Protocolo de Ginebra no era aplicable a agentes antidisturbios. Pero a mediados de los años 60 se creó una gran oposición en la opinión pública norteamericana frente al uso de herbicidas y antidisturbios en Vietnam. En 1967, más de 5,000 científicos norteamericanos firmaron una petición al gobierno para el cese del uso de herbicidas y agentes antidisturbios en Vietnam. Estas peticiones contribuyeron a la decisión del presidente Nixon en 1969 de enviar al Senado el Protocolo de Ginebra para su ratificación. Este debate llegó a la ONU, donde la resolución de la Asamblea General del 16 de diciembre de 1969 rechazó la interpretación norteamericana e indicó que los agentes químicos de guerra son sustancias químicas, ya sean gaseosas, líquidas o sólidas, que pueden ser empleadas por sus efectos tóxicos directos en el hombre, animales y plantas. La resolución fue aprobada con votos en contra ante Estados Unidos y Australia, que también utilizaba agentes antidisturbios en Vietnam, y Portugal, que había recibido acusaciones de utilizar herbicidas en colonias africanas. La actual Convención contra la Prohibición de Armas Químicas no incluye a los agentes herbicidas y concede un tratamiento especial para los agentes antidisturbios, ya que prohíbe su uso como método de guerra, pero no en el mantenimiento del orden, incluida la represión de disturbios. Por otra parte, tanto el glosario de términos y definiciones de la OTAN como el diccionario de términos militares de Estados Unidos especifican que los agentes antidisturbios y los herbicidas no se consideran armas químicas. Actualmente, el uso militar a gran escala de herbicidas está prohibido por la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, conocida como Convención de Edmond, que entró en vigor el 5 de octubre de 1978. El uso de agentes incendiarios, en concreto gasolinas pesadas con napalm, también se suelen relacionar con la guerra de Vietnam, aunque Estados Unidos ya las había empleado contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. La gasolina mezclada con napalm forma un gel con gran capacidad de adherirse a las superficies y arde lentamente. Durante la Segunda Guerra Mundial se han descrito casos de soldados japoneses que morían intoxicados por el monóxido de carbono que se producía al arder el napalm en recintos cerrados. Actualmente, las armas incendiarias no se consideran armas químicas y el Protocolo 3 de la Convención sobre ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Actualmente, las armas incendiarias no se consideran armas químicas.
No fue sino hasta agosto de 2010 que se comenzó un programa de descontaminación en los terrenos afectados por el agente naranja, a cargo del gobierno estadounidense. En 2013, el presidente de la VAVA, Nugent Van Ryn, declaró: durante los años 60 y 70 vi con mis propios ojos cómo los aviones y los helicópteros estadounidenses tiraban de foliantes. Los resultados: colinas peladas, bosques destruidos. Durante 3 decenios los estadounidenses han negado su crimen y ahora hacen cualquier cosa para compensarlo. Ya es tarde, pero mejor tarde que nunca.